Capítulo 11. Más allá del narcisismo, fundamentos de una nueva psicología cuántica. Emocionalmente delgado, temeroso de la intimidad, inmerso en la introspección del pseudo-yo, complacido en la promiscuidad sexual, temiendo la ancianidad y la muerte, el nuevo narcisista ha perdido interés en el futuro. Christopher Lasch. Un temor a la intimidad, pavor a la vejez y la muerte, y pérdida de interés en el futuro parecen polos separados de las relaciones y preocupaciones ligadas con la supervivencia del yo, como se entiende en términos cuánticos. No obstante, tales inquietudes y ansiedades son una parte familiar de nuestro paisaje emocional y la necesidad de superarlas es uno de los más urgentes desafíos a los que nos enfrentamos, tanto como individuos o miembros de una cultura general. En Occidente, en pleno siglo XX, vivimos en lo que puede describirse como una cultura centrada en el yo, centrada en el ahora. Es lo que Christopher y otros han calificado de cultura narcisista. Es una cultura que pone énfasis en la importancia del yo y el mío. El individuo, sus experiencias, su felicidad, son el foco de su atención, verdad y valor. Si algo me hace sentir bien, debe ser una cosa buena. Si algo es verdad para mí, debe tener cierta clase de validez. Cada verdad es una verdad para alguien y mi punto de vista guarda una situación especial sobre la realidad. Mis experiencias son lo que verdaderamente cuenta y yo debo tener tantas de ellas como quiera. Debo ser veraz conmigo mismo, debo llegar a conocerme a mí mismo y hacer mi propia cosa. La ética total de esta importancia autocentrada en el mí se resumió en la oración gestal, que fue medular para el movimiento de autoconciencia de la década de 1960, aun cuando su llamado de ningún modo se hallaba limitado a los seguidores de la psicoterapia gestal ni a la década de los 70. Yo hago mi cosa y tú haces tu cosa. Yo no estoy en este mundo para vivir con tus expectativas. Tú y yo no estás en este mundo para vivir con las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Y si por casualidad nos encontramos uno al otro, es bello. Si no, no puede evitarse. El consecuente egoísmo, estrechez, alineación e infelicidad absoluta de todos estos individuos mimados son preocupaciones familiares para muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana. La triste ironía de esto es que en una cultura que coloca tanta atención en el individuo, su propio sentido de valía personal y poder se hallan sumamente disminuidos. Como muchos psicólogos han observado, el narcisismo conduce más al odio de sí mismo que al autoamor y comúnmente está asociado con sentimientos de vacuidad, falta de valía, desintegración personal e ira reprimida. Estos síntomas son el origen de una gran cantidad de tensión social y el dolor personal han generado bastante literatura popular, que incluye libros como el de la cultura del narcisista y más recientemente el de Alan Brown, El cierre de la mente norteamericana. Ambos describen en detalle los efectos colaterales sobre lo que yo llamaría el lado particular de nuestro ser. El narcisismo es más mal una relación, una enfermedad que brota de un fracaso para establecer relaciones con sentido, con uno mismo y con los otros. Su opuesto es una actitud hacia la vida que enfatiza la importancia del compromiso, el involucramiento, el amor, el sacrificio y en otros extremos quizás el martirio. Es una actitud que lleva al individuo más allá de sí mismo, de sus propias islas de experiencia, de sus propios sentimientos y reflexiones y lo coloca en el contexto más amplio de la vida y la relación. Tal actitud ha existido en épocas pasadas más religiosas, pero no es un tema predominante en nuestra propia cultura. Obviamente, no todos los pueblos de los países occidentales están llevando vidas vacías y narcisistas. Muchos tienen todavía relaciones satisfactorias y conocen el significado de compromiso, intimidad y sacrificio. Un gran número más posee cosas tales como un ideal, pero muchos de nuestros modelos de nosotros mismos, el espejo psicológico en el que miramos cuando queremos saber quiénes somos y por qué es valioso comportarse bien, es un modelo narcisista que sigue necesariamente a nuestra psicología existente de la persona.
Si queremos creer más allá de ese modelo, debemos ir más allá de la psicología en lo que se basa. Nuestra actual psicología de la persona descansa casi enteramente en un modelo del yo como cosa que existe aislada, aunque esto tiene muchas fuentes en las diferentes corrientes de nuestra tradición intelectual occidental. Posterior al siglo XVII, más especialmente en la decadencia de la religión tradicional y el surgimiento de la ciencia moderna, la filosofía de Descartes y la física de Newton, este modelo se enfocó realmente como psicología coherente de la persona por Freud. Es por medio de una vaga familiaridad con su obra que tantas personas se han visto afectadas por ello. Esta influencia es tan grande que sería imposible separar nuestro entendimiento de nosotros mismos del marco más amplio de su propia visión. Y el concepto básico de la visión de Freud es que el mundo consiste en yoes y objetos. Cada yo es un extraño para los demás debido a una separación esencial, como lo expresó un prominente psicoanalista británico de tendencia freudiana durante una conferencia a la que asistí recientemente. Yo soy un yo para mí mismo, pero un objeto para otros soy una cosa, un qué, y los demás son objetos para mí. Toda la psicología freudiana es una psicología del individuo y sus relaciones como objeto. Además, el énfasis primario de Freud sobre el origen sexual de toda neurosis y el predominio del principio del placer retrató a los seres humanos como criaturas egoístas, ligadas por el instinto y la urgencia de sentirse bien, mientras que su insistencia sobre el papel pasivo del analista reforzó el aislamiento del paciente de la prueba y nutrió potencialmente las relaciones. Tales aspectos en la forma de pensar de Freud produjeron una reacción entre sus seguidores, que resultó hasta el momento en unos 250 intentos diferentes de llevar su primera visión más allá de sus estrechos confines. Varios de los sucesos de Freud, como Alfred Adler, trataron de enfatizar la índole social de los seres humanos y estimular actitudes de comunidades más responsables y comprometidas. Otros, como Carl Rogers, se concentraron en la importancia de una relación de doble sentido entre terapeuta y paciente como experiencia de un crecimiento mutuo. Las terapeutas del grupo enfatizaron la importancia de redes totales de relaciones. Los psicólogos humanistas enfatizaron la importancia de la experiencia inmediata, la introspección, el éxtasis, la comunicación inducida y a menudo mediante drogas, meditación o tocamiento de una otra suerte. Y el psicoanálisis existencial buscó desarrollar la autenticidad y enfatizó nuestro estar en el mundo, pero todos, sean cuales fueran sus objetivos, avivaron los fuegos de la sobreatención narcisista al yo. Todas las psicoterapias, dice el psiquiatra norteamericano Jerome Frank, a pesar de su diversidad, comparten un sistema de valores que da primacia a la autorrealización individual o a la autoactualización. El individuo se ve como centro de su universal moral y la preocupación por otros se cree que sigue su propia autorrealización. Nuestra literatura psicoterapéutica ha contenido en verdad poquísimo sobre el poder de la redención del sufrimiento. La aceptación de nuestra propia suerte es la vida, la piedad filial, la adicción a la tradición, la autorrestricción y la moderación. El aislamiento del yo por psicoanálisis y psicoterapia fue además subyacado por el crecimiento de la psiquiatría médica como disciplina científica, sobre una base de igualdad con la cirugía del cerebro o la medicina general. Los psiquiatras tratan a la persona como un sistema fisiológico separado y consideran cualquier cosa psiquiátricamente mal con él. Como consecuencia, desequilibrios dentro de ese sistema, desequilibrios químicos en el cerebro que pueden corregirse con drogas. El trabajo de Jung, su énfasis sobre el inconsciente colectivo, su idea de conexiones sincrónicas entre personas y eventos, su más amplia definición del yo para incluir arquetipos compartidos e imágenes de unidad, totalidad e inmortalidad, es en muchas formas un brillante excepción a estas tendencias en el psicoanálisis y psiquiatría médica. No obstante, cosa bastante rara, su psicología transpersonal ha ejercido curiosamente poco impacto en la ética central de la psicoterapia. Y esa ética, carácter distintivo de lo que es centrado en el yo, ha dejado su marca en la forma de pensar de la gente sin experiencia directa con los psicoterapeutas y su estirpe.
Tanto la física de Newton ha influido en el pensamiento y las autoimágenes de la gente con poca o ninguna experiencia directa con los laboratorios científicos. Estas cosas están en el aire, son la vara con la cual medimos a nosotros mismos y a nuestra conducta. Se ha convertido en la base de nuestra psicología popular. Pero si la meta del psicoanálisis y la psicoterapia era la autorrealización del individuo, su fracaso ha sido su ineptitud para lograr tal cosa. Las personas no son, en resumen, más autorrealizadas o autosatisfechas de lo que era cuando Freud inició su trabajo. La soledad y la alineación tanto del yo como de los demás, son problemas de nuestro tiempo más que el de Freud, como lo es el narcisismo que subyace muchas de ellas. Varios analistas han observado con una proporción mayor de los problemas que hacen que los pacientes busquen su ayuda en la actualidad. Tienen sus raíces en desórdenes de personalidad narcisista, hasta que en lo que concierne el papel de la psicología, como Alan Brun ha señalado, el único error fue simular la creencia de que el ser más dirigido interiormente, al ir más adelante en la senda del yo aislado, la gente se sentiría menos solitaria. El yo arrojado enteramente a sí mismo, con nada sino él mismo como fuente del significado, verdad y valor, carece de algún nutrimiento al cual acercarse. Es como una planta que se ha sembrado en el área del jardín lejana, fuera de la luz del sol. Muy pronto sus raíces se secan y sus hojas se marchitan. En palabras de Brun, debe haber un exterior para que el interior tenga sentido. Debe haber algo más allá de nosotros mismos para dar eso yo a un sentido de lo que somos. Muchos hay que decir sobre los detalles del trabajo de Freud y lo desarrollado por sus seguidores, su trabajo fundamental sobre la interpretación de los sueños, su articulación de importantes mecanismos de defensa, supresión, racionalización, proyección, etc., y su análisis básico de las etapas de desarrollo. Todos tienen la aplicación válida y duradera a nuestro entendimiento de la dinámica de la psique individual. Igualmente, existe obvia verdad en la aseveración de la psiquiatría médica de que algunas enfermedades del yo son resultado de tumores en el cerebro o desequilibrios químicos, pero por sí mismas tales introspecciones carecen de un contexto que tenga significado, no son adecuadas como paradigma de cómo funcionan los seres humanos. Yo pienso que un entendimiento de la naturaleza cuántica de la persona, sólidamente basado en la naturaleza cuántica de la conciencia misma, puede proporcionarnos tal paradigma y de este modo sentar los cimientos para una psicología no narcisista totalmente diferente. Varios de los seguidores de Jung han urgido recientemente que un mayor acercamiento a la realidad cuántica daría a su propia visión más amplia del yo un fundamento más científico, de este modo una aceptación más general. Los entretejidos esenciales de la realidad cuántica, incluyéndonos a nosotros como personas cuánticas, y la visión cuántica de nuestro lugar en el aquí y ahora, dejando a un lado la eternidad, dependen de ahondar las relaciones con otros y el compromiso requerido para lograrlas. Para esto es necesario un giro radical de nuestro acostumbrado modo egocentrista y alienado de ver las cosas. El concepto de que yo soy mis relaciones requiere un giro similar, una mirada más a fondo en la naturaleza del comportamiento mismo. La fuerza impulsora que nos liga a cualquier relación puede tener las implicaciones de esta nueva psicología cuántica en una perspectiva más nítida. La base esencial de cualquier compromiso es que estamos definidos por ciertas cosas, que son en cierto sentido aquello de lo que estamos hechos. Un sentido de compromiso requiere un sentido íntimo de estar en casa, con aquellas cosas con las que uno va a verse comprometido, bien sean valores espirituales como verdad y belleza, relaciones interpersonales o sociales, amigos, familia, comunidad, país o la naturaleza misma. Una persona no comprometida dice, eso nada tiene que ver conmigo. Una persona narcisista siente, nada tiene que ver conmigo. No hay lugar para compromiso en la psicología freudiana, igual que no hay marco conceptual para relaciones interpersonales. La palabra compromiso no aparece en la crítica del diccionario del psicoanálisis de Charles Rickron. En su lugar se halla la idea de Freud de catesis, un enlace de la libido con algún objeto, bien sea interno o externo. El yo con catesis se siente obsesionado por algo,
una cantidad de su energía está dirigida hacia ese objeto de manera semejante o como una carga eléctrica o una fuerza magnética se dirige hacia una polaridad opuesta. Es una imagen mecánica y como muchas de las imágenes de Freud, autocentrada, todos con respecto al equilibrio interno y cambiante de las propias reservas de energía de la psique aislada. Cuando la psique refleja objetos de regreso a mí misma, como Rickroff nos lo cuenta, el psicoanalista discute objetos y relaciones únicamente desde el punto de vista de un solo sujeto. Por supuesto, los freudianos discuten la importancia de las relaciones interpersonales, del compromiso, de la mediación, la conciliación y respeto a otras personas, pero en esto su propia experiencia como seres humanos contradice su teoría y expone su debilidad. ¿En qué forma nosotros mediamos o reconciliamos con objetos? ¿Qué tanto los respetamos y qué base tendríamos para cualquier compromiso con ellos? Ellos son enteramente otros que nosotros. De modo similar, el modelo de Freud de la persona no sienta las bases para un compromiso con la naturaleza o con los valores espirituales. Su psicología científica tiene como mirar un entendimiento del yo como una entidad biológica afín a las plantas y a los animales, pero esta interpretación mecánica de biología misma da una impresión determinista y en cierto modo brutal tanto de nosotros como de nuestros prójimos biológicos. Los animales, arguía, incluyéndonos a nosotros mismos, somos impulsados en nuestra conducta por los instintos inseparables del sexo y la agresión. En los humanos, estos instintos controlan las negras fuerzas hidráulicas del id y son la causa básica inconsciente de todo lo que hacemos. Ellas nos ligan a la naturaleza y nos atrapan allí como bestias entre bestias. Para Freud mismo no puede haber duda de comprometernos nosotros con la naturaleza, con la bestia que tenemos dentro. La tarea de la conciencia, el ego, es suprimir y trascender estos oscuros instintos con el poder del raciocinio. De ahí su famoso aforismo, donde el id está, allí estará el ego. No obstante, esa misma renunciación sobre la cual descansa nuestra civilización nos involucra en un conflicto trágico e imposible. Los valores espirituales como el amor, verdad, belleza y raciocinio que marcan nuestras vidas y nos elevan sobre las bestias como Freud surge de la sublimación, transformaciones de nuestros instintos naturales como primitivos. El ímpetu era esta subliminación proveniente de los dictados del superego, la compenetración inconsciente de los valores de la sociedad y patrones de conducta que aprendimos a través de nuestros padres. Estos dictados no son nuestros, no son parte de nuestra naturaleza básica, más bien son impuestos desde fuera, precisamente con objeto de frenar esa naturaleza. Nos hacen sentir culpables y nos ponen en guerra contra nosotros mismos. Freud dice, si la civilización impone tan grandes sacrificios, no solo en la sexualidad del hombre, sino en su agresividad, podemos entender mejor por qué le es tan difícil ser feliz en esta civilización. De hecho, el hombre primitivo estaba mejor librado al no conocer restricciones del instinto. Para contrabalancear esto, sus perspectivas de gozar dicha felicidad durante algún tiempo fueron menores. El hombre civilizado ha intercambiado una posición de sus posibilidades de felicidad por una porción de seguridad. Así pues, nuestros valores espirituales son un compromiso prudente, aunque expeditivo. Podemos no sentir compromiso básico con ellos, no son el material de que estamos hechos, sino más bien el ropaje considerablemente incómodo con el que cubrimos nuestras verdaderas naturalezas. Si nos lo quitamos, se libera la bestia que hay en nosotros y destruye nuestra civilización, pero el portarlo nos atieza y distorsiona. El énfasis existencialista sobre el compromiso al que se debe, según muchos psicoanalistas, haber ampliado el campo y cambiar el énfasis de su obra, adolece de muchos de los mismos defectos, aun cuando expresados de modo diferente. Tanto para Sartre como el anterior Heidegger, al inicio del tiempo, el ser y el tiempo, la distancia insuperable entre el yo y otros da una cualidad arbitraria y autocentrada al compromiso interpersonal. Yo soy comprometido
porque he decidido estarlo, no porque el otro, que simplemente es un espejo de narcisistamente reflejada mi existencia ante mí, solicite que alguna forma ese compromiso, el yo, a través de mi decisión, el que presta significado y valor al compromiso, y yo el que se beneficia por tal ejercicio de mi libertad. La naturaleza del yo de los existencialistas imparte una cualidad más caprichosa y arbitraria a su manera de entender el compromiso de decisión o preferencia, especialmente como está afectado el compromiso con valores espirituales o con la naturaleza. Para Sartre como para Freud, no puede haber duda de un compromiso con la naturaleza en uno mismo, no debido a que esa naturaleza es brutal y egoísta de una manera que mida los propios y mejores intereses del yo, sino porque su existencia misma es una ilusión y una excusa. Los psicoanalistas existencialistas quieren distanciarse de ideas tales como la naturaleza humana, disposiciones hereditarias o carácter, actitud expresada en la famosa frase "la existencia precede de la esencia" de Sartre. Si la existencia realmente procede a la esencia, dice, no hay cosa explicativa fuera de una referencia o una naturaleza humana fija o dada. En otras palabras, no hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. Por otro lado, si Dios no existe, no encontramos valores o mandamientos a los cuales recurrir que legitimemos nuestra conducta. Así pues, en el brillante reino de los valores no tenemos excusa tras nosotros ni justificamos ante nosotros, estamos solos sin excusas. Yo no soy nada sino mis elecciones o decisiones, mi absoluta capacidad para hacer elecciones y crear valores, pero las elecciones precisas por las mismas carencias de necesidad y aún de fundamento, no hay razón para ellas ni imperativo natural básico moral de que sean de un tipo u otro, de modo no podrían escoger el compromiso con determinada persona o un juego autodiseñado de valores hoy, pero igualmente podría escoger algún otro mañana. Me defino a mí mismo conforme voy delante y nada existe que me mantenga nunca pegado, no tengo pasado. Esta negación del pasado es un rasgo en la cultura moderna que Sartre simplemente refleja y al cual ha contribuido en una parte su marca de existencialismo. Es una negación que se halla abajo de la pérdida de intereses narcisistas en el futuro. El narcisista no tiene interés en el futuro, arguye Christopher, porque en parte tiene poco interés en el pasado, privado del acopio psicológico de existencia y memoria del pasado, sufre de un empobrecimiento de la psique y también de una ineptitud para basar sus necesidades en la experiencia de satisfacción y felicidad, con tan poco de que echar a mano se siente vacío y enfrenta el futuro con letargia y depresión. Desde el punto de vista cuántico, tanto la naturaleza del yo como sus compromisos interpersonales son radicalmente diferentes. En primer lugar, el yo cuántico tiene, según Sartre, tantas esencias como existencia. Yo existo como persona, con una identidad, un carácter, un estilo, algo que está influenciado por disposiciones hereditarias, y las cosas que yo hago y las relaciones que llego a establecer se pegan. Esto se desprende de la física de la conciencia y del pensamiento del diálogo entre el sistema cuántico del cerebro, su condensado Bose-Einstein y sus conexiones neurales. Los sucesos en la conciencia, excitaciones del condensado de Bose-Einstein, que es la base física de la conciencia, se retroalimentan en el sistema nervioso del cerebro, estableciendo nuevas conexiones o reforzando las viejas. Se hallan literalmente grabadas a fuego en el cerebro. Estas conexiones a su vez pueden transmitir señales de regreso a la conciencia en cualquier momento, como parte del sistema cuántico de memoria, donde sus patrones de excitación se traslapan con aquellos, de nuevo, experiencias o bolsas de conciencia pasadas para tejer mi yo envolvente. De este modo, yo me hago a mí misma conforme avanzo. Cada nueva relación alterna y parcialmente redefine el yo que soy, pero nunca soy una pizarra en blanco como Sartre propone, ni mi pasado se pierde nunca. Eso es ciertamente lo que da el compromiso, su significado y propósito. Si compromiso es el proceso por el cual algo se convierte en parte de uno mismo, y el yo debe ser una cosa que es capaz de tomar cosas dentro de sí y retenerlas allí, debe tener una esencia.
Igualmente, el compromiso entendido en términos cuánticos no puede ser una cosa solitaria, como por lo tanto la catesis freudiana, como la elección existencial, no es algo dirigido hacia otros ni proyectado sobre otros, sino un acto de fidelidad ligada con otros, como parte fundamental de la propia definición del yo, de su propia naturaleza como sistema siempre comprometido en una relación creativa. Si yo estoy comprometido contigo, reconozco que tú y yo somos materia de la misma sustancia, que tu ser se haya enmarañado con el mío para siempre. Tal enmarañamiento tiene su base física en los fenómenos cuánticos de tipo único de su localidad, la correlación distante de los sistemas cuánticos aparentemente separados y coalescencia, la actitud de sistemas de bosques para traslaparse y compartir una identidad. Además, la naturaleza humana que yo poseo como un ser cuya conciencia descansa en estos fenómenos cuánticos es una naturaleza que yo comparto con todas las demás cosas vivientes, cuyas células corporales contienen sistemas cuánticos condensados Boyesen, el estilo de Freud, ciertamente. Al finalizar las cuentas, yo comparto esta naturaleza con todos los otros sistemas de bosones, que incluso a nivel de partículas elementales tienen la necesidad de trabajar relaciones como una cualidad básica de su existencia. Los bosones mismos no son sino una partícula de relación. Así pues, como yo cuántico tengo una base de compromiso con todo el mundo de naturaleza y realidad material. Todos nosotros somos básicamente material de la misma sustancia y lo mismo puede decirse respecto a los valores espirituales, tales como el amor, verdad y belleza. Desde el punto de vista cuántico, estos valores no son meras proyecciones de mí mismo, sublimaciones de algún lado oscuro o inaceptable en la naturaleza, como diría Freud, ni son algo que yo creo en exilio, como diría Sartre. Poseen un ser suyo propio que surge de una naturaleza básica, como resúmenes relacionales, cosas que en su ser crean relaciones y sucede que esta naturaleza es la misma que la mía propia. El amor más obviamente atrae cosas como objetos de su arte o otros valores y acerca a la gente, como dice respecto al punto de vista de Platón en el capítulo 7. Donde quiera que esté el amante y su amada, también hay una tercera cosa que es el amor entre ellos. El amor por sí mismo tiene un tipo de existencia que surge de la relación. De modo similar, la belleza o el arte es una relación que acerca y une a dos elementos anteriores separados dentro de un nuevo total o un resumen que entonces adquiere un ser por sí mismo. El cuadro de Van Gogh de los zapatos del campesino que une o resume el campesino, la tierra, el cielo, el trabajador del labrador, la historia y el significado de toda la labor, etc. La verdad es la creación de una correspondencia entre elementos de realidad misma y como Heidegger correctamente dice, la verdad y la belleza o la verdad y el arte no pueden quedar separados uno del otro, ni tampoco pueden estar separados de la expresión del holismo relacional. En mi propio ser, que debe de su existencia a la creación de resúmenes relacionales, yo soy por naturaleza una criatura que es materia de mismas sustancias que el amor, la verdad y la belleza, no porque yo las cree, sino debido a que la naturaleza de mi propia conciencia es sinónima con la naturaleza de su significado. A través de mi propio ser poseo la capacidad de actuar como partera para su expresión en el mundo, y ellas a su vez moldean y hacen el yo que soy. Lo mismo podría decir de mis valores espirituales, todos los cuales comparten la calidad común de que crean relaciones y de ese modo son el material de la misma sustancia que yo misma. Existe una firme base de compromiso con ellos. Todos los sistemas cuánticos en el universo, incluyéndonos a nosotros mismos, estamos entrelazados, correlacionados y entretejidos hasta cierto grado. Hasta el vacío cuántico está plagado de correlaciones. Tal enmarañamiento básico es la esencia de la realidad cuántica, pero estos mismos sistemas tienen también el potencial de más enmarañamiento, de más relaciones más profundas, y ese potencial es el aspecto importante de una psicología basada en la esencia cuántica de la persona, que le da una dinámica. El débil enmarañamiento básico de todos los sistemas cuánticos nos da una base de compromiso, nos entrega como derecho de nacimiento, pero el potencial para un enmarañamiento más profundo depende del grado de similitud alcanzado en estos sistemas, nos da una motivación de compromiso,
nos aguijonea hacia adelante y nos da una dirección natural en la vida. Cada una de mis relaciones íntimas, por breves que sean, llegan adentro de mí, agregan por lo menos una pequeña hebra del tapiz de mi ser. Pero así como diversas hebras pequeñas hacen poco para construir un patrón reconocible en un tapiz tejido, tantas breves intimidades o despojos pequeños de relaciones hacen poco la integración de mí mismo o mi unión con otros. Están tan dispersas que carezco de tema, de un meollo central que tanto yo como otros pueden reconocer. Tengo muy poco sobre lo cual construir relaciones adicionales. Esta es la situación de la personalidad narcisista, incapaz de sentar alguna base de compromiso con otros, con la naturaleza o con cualquier conjunto coherente de valores y por ende incapaz de sustentar ninguna relación profunda, experimentando una fragmentación de sí misma y un aislamiento mayor. Pero si yo me comprometo con otros, con la naturaleza o con algún valor espiritual, llego a estar más enmarañada, más en unidad, más con ellos, a través de una forma de repetición cada día, de diversas maneras, grandes y pequeñas. Yo renuevo mi relación con el otro, quizás a través del contacto agregado y más experiencias compartidas, a través de la memoria y la reflexión, a través de la influencia que mi compromiso tiene sobre otros aspectos de mi pensamiento y mi conducta. Repetidamente llevo al otro dentro de mí misma, reforzando así los patrones de excitación sobre el sustrato cuántico de mi conciencia, y con cada repetición su ser se convierte cada vez más en parte de mí misma, más entretejido con otros aspectos de mi ser. Nuestras identidades se traslapan y nuestras cualidades personales se hacen más correlacionadas. Tanto la relación como yo misma creemos que de acuerdo con eso yo convierto en un yo extendido una parte mucho mayor de lo que es yo y tú. Igualmente, este punto de vista cuántico de compromiso arroja nueva luz sobre las implicaciones de romper los compromisos de uno. Si yo rompo un compromiso, no es nada más el otro a quien quiero y hiero, sino también a mí misma. Un compromiso roto es un retiro de la relación definitoria creada por un compromiso y lo que yo pierdo es literalmente una parte de mí misma. Yo pierdo esa parte que es el proceso permanente de yo y tú. Ese proceso cesa de ser una vehemente unificadora en mi vida, un punto creciente. En vez de ello se convierte en algo como una porción olvidada de mi infancia, un suyo que se halla en gran parte desintegrado de la estructura integradora central de mí misma, me vuelvo fragmentada. Pero puesto que nada llega a perderse enteramente, puesto que toda relación comprometida está tejida dentro de mi ser para siempre, siempre existe el potencial de renovar un compromiso roto. Puedo restablecer un diálogo creativo con ese pasado, yo y tú, que hace que renazcan, aun cuando en forma diferente, y aquí al proverbio del hijo pródigo. Debido a que la base del compromiso es a un nivel más primitivo, la sensación de estar cómodos con el otro, la sensación de que es alguien como yo, la facilidad con que hacemos un compromiso personal, es a menudo más grande en caso donde existen muchos atributos compartidos, tales como compromisos con miembros de nuestra propia familia, con quienes compartimos disposiciones genéticas y con quienes tenemos un gran acopio de experiencia compartida, o miembros de nuestro grupo o cultura, con quienes compartimos hábitos de lenguaje y patrones de pensamiento. Tales similitudes incipientes hacen que los efectos del compromiso sean más inmediatos, puesto que ya existe algún grado de correlación y traslape entre los yoes, que comparten una historia o una tradición. La investigación ha demostrado, por ejemplo, que los matrimonios más estables son aquellos entre compañeros con personalidades y antecedentes similares. Ellos son ya hasta un grado elevado material de la misma sustancia. Esto resulta más cierto en el caso de las madres y sus hijos, para quienes la identificación proyectiva, la participación de una identidad es la norma, y de los gemelos idénticos cuyas vidas parecen misteriosamente correlacionadas en muchísimos aspectos. Pero excepto en estos casos extremos, donde existe considerable traslape y correlación, casi como derecho de nacimiento, es necesario algún trabajo activo para mantener relaciones sostenidas y profundas, hasta dentro de nuestro grupo cultura. Esto podría asumir la forma sutil de una adicción o renovación del logro físico y mental, un deseo de ayudar a otros menos acomodados que uno, un gran respeto para la libertad personal, o podría expresarse mediante una conducta más organizada.
La observancia de rituales, aniversarios y festividades públicas, la repetición del himno nacional, las oraciones, canciones escolares o porras deportivas, la reverencia por símbolos tales como las banderas, reinas o presidentes, la participación de una literatura común o hasta un gusto por ciertos programas en televisión, todas estas cosas sientan patrones en la conciencia que nos colocan más profundamente en correlaciones con otros en nuestro grupo-nación. De modo similar, pero más privado, existen rituales entre las parejas y los familiares, en el mismo grado en que los participamos de ellos. Nos sentimos más o menos en casa, en el nivel social adecuado, o más o menos alienados o más o menos vacíos. El mismo principio se aplica al efecto de compromiso sobre nuestra relación con la naturaleza o los valores espirituales. En el mismo grado que yo me exponga a la naturaleza y me involucre con ella, que cabe en el jardín, que plante un árbol, cuide una planta o camine en las montañas, me uno más con ella y por ende soy más natural en mí misma. En el mismo grado en que escuche creativamente una música bella o cultive el amor por las cosas bellas, absorbo la esencia de esa belleza, la relación que ella revela y asimismo el tiempo que doy a la belleza, valor como punto de anclaje en este mundo. Todo esto tiene grandes implicaciones para la educación de los hijos y ofrece una raíz física para algunos de los principios educacionales trazados por Platón en su República. Puesto que la base de un compromiso personal es una sensación que el otro es de algún modo parte de mí, el compromiso con extraños es más difícil, más no imposible. Después de todo, compartimos la naturaleza básica de nuestra conciencia, una historia filogenética y un destino planetario con los demás seres humanos, así como una débil correlación cuántica que se halla abajo. Pero tales compromisos requieren más trabajo y por lo menos una introducción básica con el extraño con quien ellos se expresan. Tiene poco sentido hablar de comprometerse personalmente con alguien en otro país, cuya existencia desconozco por completo, pero ciertamente puedo sentir un compromiso con las habitantes que se mueren de hambre en el desierto de Sudán o con las víctimas de inundaciones de Bangladesh. Después de ver las imágenes atormentadas con el sufrimiento en la pantalla de mi televisor. Sin embargo, tales compromisos son más transpersonales que interpersonales, tienen más que ver con valores espirituales, con amor, verdad y belleza. En este caso, un amor general o la humanidad y una preocupación por su sufrimiento, que son mis relaciones personales inmediatas con otras personas. El poder de transformación de tales compromisos no es que la existencia misma del extraño distante esté entretejida con la mía, sino que mi preocupación por su dolor refuerza mi anclaje en valores transpersonales. Estos a su vez operan hacia la integración de mi yo individual con el mundo. Al acariciarlo yo me pongo en relación con la gente y con cosas más allá del alcance de las relaciones más íntimas, privadas y familiares. Una psicología de las personas basada en la esencia cuántica del yo da énfasis en todas estas relaciones y afirma al individuo por virtud de su misma naturaleza en el mundo más allá del yo, en un individuo para quien el compromiso hacia otros, hacia la naturaleza y hacia los valores espirituales es la esencia de su existencia. No puede haber base para los males narcisistas como la soledad, la vacuidad o la alienación. En palabras del poema John Donne, ningún hombre es la isla, dedicado un entero a sí mismo, cada hombre es un trozo del continente, una parte de lo principal. Verme involucrada conmigo misma es por naturaleza misma de ese yo, estar involucrado con otro, ser un yo, en primer lugar, es un ser dentro del cual toda realidad encuentra expresión, como Arthur Miller dijo respecto a las formas del arte de Ibsen, Chetlo y los griegos. Lo que resultaba atractivo era que se trataba de formas que permitían y hasta demandaban que la psicología individual y la sociedad avanzada juntas en una conexión sin costuras, como lo que es en la vida, excepto que nosotros nos percatamos solo a medida de ello. El agua está en el pez y el pez está en el agua, no hay separaciones entre los dos. Lo mismo se aplica a la psicología individual y a la naturaleza o a la psicología individual y a los valores espirituales. No podemos separar el significado del individuo de su relación directa con estas cosas. Igualmente, una psicología basada en la naturaleza cuántica de la persona lleva consigo ciertas implicaciones morales básicas, implicaciones que proceden internamente de la misma naturaleza del ser, naturaleza que comparte en su nivel más básico con el total de la realidad
y que sienta los fundamentos para una nueva moralidad en la ley natural. La plena justificación de esta aseveración se hará más clara conforme se desarrolle con los capítulos restantes. También en esto está la psicología cuántica, que difiere radicalmente de los modelos freudianos y existencialistas. Para Sartre, quien veía la moralidad como algo impuesto a nosotros por un Dios trascendente, la muerte de ese Dios significa la no obligatoriedad de la moralidad. Ciertamente todo es permisible si Dios no existe. Yo debo ser el hacedor de mis propios valores, el guardián de mi propia conciencia. Para Freud, la moralidad es impuesta sobre nosotros por el superego cultural, y sus imposibles demandas son uno de los grandes orígenes de la neurosis. Se supone que el ego de un hombre es psicológicamente capaz de algo que se requiere de él, que su ego tiene ilimitado dominio sobre su id. Este es un error. Si se demanda más de un hombre, se producirá una revolución en él o una neurosis, o se le hará infeliz. El mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo es imposible de cumplir. Tal enorme inflación de amor únicamente puede reducir su valor. En consecuencia, Freud y todos sus seguidores aconsejaban la neutralidad moral como técnica crucial en el tratamiento de pacientes. El psicoanálisis y la psicoterapia debían estar libres de valores, de modo que el paciente pudiera explorar sus sentimientos sin culpa o inhibición alguna. Cualquier traza de referencia a la moralidad da pábulo a acusaciones de moralizador por parte del terapeuta. Aun cuando muy pocos analistas o psicoterapeutas han intentado cosa semejante, esta técnica terapéutica libre de valores se ha derramado sobre la mente popular como una excusa general para la idea de que casi cualquier forma de conducta es aceptable o por lo menos condonable, en tanto sea honesta o tenga sus raíces en los impulsos básicos o historia de la psique. Esto ha ayudado a impulsar un relativismo moral peligroso y un concepto erróneo de lo que es correcto o equivocado. Pero desde un punto de vista cuántico de la persona, es imposible no amar a mi prójimo como a mí mismo, puesto que mi prójimo soy yo mismo, si hemos participado en algún tipo de intimidad. Mi relación con él es parte de mi propia autodefinición, parte de este yo que amo si me amo a mí mismo. En una psicología cuántica no hay personas aisladas, los individuos existen, poseen una identidad, un significado y un propósito, pero al igual que en las partículas, cada una de ellas es una breve manifestación de una particularidad. Dichas particularidades está la correlación no local con todas las demás particularidades y hasta cierto punto entretejidas con ellos. Todo lo que cada uno de nosotros hace afecta a todo el resto de nosotros, directa y físicamente. Yo soy el guardián de mi hermano porque mi hermano es parte de mí, igual que mi mano es parte de mi cuerpo. Si me lastimo la mano, todo mi cuerpo se lastima. Si lastimo mi conciencia, la lleno con pensamientos maliciosos, egoístas o malvados. Lastimo el campo de la conciencia total, conectado no localmente. Cada uno de nosotros, debido a su relación integral con otros, con la naturaleza o con el mundo de los valores, tiene la capacidad de purificar o contaminar las aguas de la eternidad. Cada uno de nosotros, por lo tanto, lleva como resultado de su naturaleza cuántica una pavorosa responsabilidad moral. Yo soy responsable por el mundo porque según las palabras del desaparecido Krishnamurti, yo soy el mundo, o como lo expresó Jung. Si las cosas van mal en el mundo, se debe a que algo anda mal con el individuo, porque algo está mal conmigo. Por lo tanto, si yo soy sensible, me deberé corregir a mí mismo primero. Tal responsabilidad da significado y valor por sí solo a nuestra existencia, pero ¿hasta qué grado puede uno de nosotros cumplir con ella? Si una psicología del compromiso y la responsabilidad ha de tener algún valor por sí misma, debe surgir la cuestión de libertad humana, la cuestión de qué tan libre es cualquiera de nosotros para comprometernos a nosotros mismos como lo decidamos, o para cargar con la responsabilidad que por la naturaleza es nuestra. Así pues, una psicología cuántica debe ofrecer alguna resolución al problema del libre albedrío y sentar un fundamento para la realidad y eficacia de la elección.